Mateo capítulo 8, verso 23. Dice así, amados hermanos, glorificando al Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea nuestro Dios. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar, amado hermano. En esta hora queremos seguir meditando acerca, amados hermanos, de no temer. Y hoy queremos tomar, amados hermanos, algunos textos del Nuevo Testamento donde nosotros podemos ver que Dios nos está diciendo: ¿por qué temes? Y sabe, amado hermano, que ese es el tema en el cual queremos meditar en esta hora. ¿Por qué temes? Y sabe que nosotros, cuando nos sentimos así, necesitamos saber qué nos dice la Biblia en cuanto al temor. La Biblia, amados hermanos, tiene respuesta a muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. La vida, amados hermanos, siempre tiene una respuesta para tantas cosas que nosotros tenemos que pasar como seres humanos mientras estamos en esta tierra. Necesitamos aprender de lo que la Biblia nos enseña acerca de por qué no temer. ¿Sabe, amado hermano, que esta frase o esta reprensión, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Oiga bien, esa frase o esa reprensión, poca fe, denota una fe que carece de confianza. Oiga esto, tener poca fe denota una fe que carece de confianza o que confía demasiado poco. Oiga esto, Jesús usó esta palabra, hombres de poca fe, en varias situaciones como una amonestación, pero una amonestación delicada hacia sus discípulos. Pero también Jesús usó esta frase como una reprensión, pero como una reprensión amable. Oiga bien esto. Yo he estado predicando, amados hermanos, acerca de cómo vencer la ansiedad en los tiempos de crisis. He estado predicando acerca de tener fe en los tiempos de crisis. He estado predicando, amados hermanos, desde este lugar y a través de esa plataforma, oiga bien, de las redes sociales, acerca de no tener temor o cómo vencer el temor, pero no, amados hermanos, por alardear, ni por creerse más espiritual que nadie, sino, amados hermanos, a quién nosotros vamos a recurrir en los momentos difíciles. ¿A quién nosotros vamos, amados hermanos, a acudir en busca de ayuda si no es a nuestro Dios? Pues nosotros tenemos que acudir a nuestro Dios en los tiempos de crisis, en los tiempos de ansiedad, en los tiempos de temor. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, y no porque estemos alardeando o porque nos creamos que tenemos más fe que otros, amados hermanos, sino porque entendemos que la única ayuda que nosotros tenemos es nuestro Dios, y que Dios gobierna en el cielo y en la tierra, que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso tenemos que clamar a Dios. No podemos creernos más que nadie, ni podemos alardear de nuestra fe, porque no estaría correcto delante del Señor. Amén. Pero sí es correcto
que nosotros acudamos a la palabra de Dios en busca de ayuda en los momentos de crisis. Porque no podemos recurrir al periódico, no podemos recurrir a las noticias, no podemos ir a Ixchen, no podemos ir a ningún otro lugar, no podemos ir a un gobierno, a una asamblea. No, es a Dios a quien tenemos que acudir en tiempo de crisis para hallar el oportuno socorro para nuestras almas. Aleluya. ¿Sabe, amado hermano, que en este momento que nosotros vemos, aleluya, este pasaje, a mí me gusta ver cómo los evangelistas relatan este mismo pasaje? Nosotros aquí vemos que dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Pero es maravilloso ver cómo empieza Marcos relatando este mismo suceso. Marcos, amado hermano, relata este mismo suceso. Mire bien, en el capítulo 4 de Marcos, verso 35, alabado sea nuestro Dios. Ahorita, amados hermanos, viene una perla preciosa que usted la tiene que agarrar en el nombre de Jesús. Amén. Oiga bien, aleluya. Dice así, aleluya. Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuántos están conmigo? Jesús viene y le dice a sus discípulos, montémonos en la barca y pasemos al otro lado. Vean qué maravilloso cómo empieza el capítulo 5, amados hermanos, de Marcos, versículo 1. El verso 35 dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Cómo comienza el capítulo 5? Verso 1, amados hermanos, y vinieron al otro lado del mar. No importa la tempestad que los discípulos hayan tenido que enfrentar, no importa la crisis que los discípulos hayan tenido, amados hermanos, que aprender lecciones a través de ella. Lo importante es que el Señor dijo, vamos al otro lado, y llegaron al otro lado, no importando si en medio del caminar, no importando si en medio de la tempestad, no importando si en medio de la crisis, aleluya, ellos tenían que aprender algo, lo tuvieron que aprender, pero lo importante es que pasaron al otro lado. Yo les vengo a decir en el nombre de Jesús que vamos a pasar al otro lado, vamos a triunfar en el nombre poderoso de Jesús. Cristo Jesús nos va a dar la victoria sobre la crisis que estamos viviendo en este tiempo. Cristo Jesús tiene la respuesta, Cristo Jesús tiene la solución, y vamos a cantar el himno de victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Dios. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y el verso 36 de Marcos capítulo 4 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Aleluya. Y había también con él otras barcas. Quiero que leamos lo que dice Lucas. Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Lucas dice que Jesús se durmió mientras entraron a la barca. Amén. Mateo dice, amados hermanos, aleluya, que los discípulos le tomaron como estaba. ¿Cuántos están conmigo? Mejor dicho, Marcos. Aleluya. Y dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vamos a regresar a Mateo. Aleluya, Mateo capítulo 8, el mismo relato. Oh, gloria a Dios. Y el verso 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuántos están conmigo? Pero él dormía. Vamos a ver ahora qué dice Marcos. Volvemos a Marcos. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Dice
El verso 37, Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Sabe, amado hermano, que gloria sea al Señor? En este relato nosotros vemos que Jesús da una orden. Y cuando el Señor da una orden, hay que obedecerla. ¿Cuántos están conmigo? Los discípulos, amado hermano, estaban obedeciendo al Señor, porque el Señor les dio la orden diciéndole: pasemos al otro lado. Ellos tenían, aleluya, que confiar en el Maestro. ¿Sabe qué, amado hermano? Nosotros vemos la sabiduría de los discípulos también. Ellos no solamente obedecieron. Y voy a decirle algo, amado hermano: la obediencia no nos exime de las pruebas. La obediencia no nos exenta a nosotros de las crisis. La obediencia no nos exenta a nosotros de las adversidades. No estamos exentos, aleluya, de las adversidades, las pruebas o las crisis. Aunque estemos obedeciendo al Señor, tenemos que pasar por ellas. Pero vemos la sabiduría de los discípulos. ¿Cuál fue la sabiduría de los discípulos? Que estando dormido el Señor, no lo dejaron ahí, sino, aleluya, que, amado hermano, lo tuvieron con ellos. Alabado sea Dios. Esta es la importancia de estar pasando la tempestad, de estar pasando la prueba, de estar pasando la crisis, no solo, sino con el Señor. Y si el Señor está con nosotros, nosotros podremos vencer la tempestad. Aleluya. Mire bien. Y de repente, cuando los discípulos se sienten que están en peligro de muerte, dice uno de los evangelistas, relatando este suceso, que las olas, aleluya, estaban llenando la barca donde ellos estaban. Y ellos sentían, aleluya, que estaban en peligro. Y a lo mejor estaban sacando agua. A lo mejor comenzaron ellos a batallar en sus propias fuerzas y a querer sacar agua y a botar, aleluya, lo que llevaban ahí en la barca con ellos, para que la barca se mantuviera firme. Y ¿sabe qué, amado hermano? En medio de la crisis, en medio del problema, en medio de las adversidades, no podemos estar peleando con nuestras propias fuerzas. Necesitamos aprender de los discípulos. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Clamaron al Señor. Ellos dijeron: Señor, aleluya, aquí estamos, Dios del cielo y de la tierra, sálvanos. Es que no es que perecemos, es que no es que estamos en peligro. Amados hermanos, pero viendo este relato, hay algo que nosotros necesitamos aprender. Y lo que nosotros necesitamos aprender es que en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las crisis, necesitamos hacer uso de nuestra fe. Y hago una pregunta, necia la pregunta: ¿cree usted que el Señor no sabía que esa tempestad se iba a levantar? La pregunta es necia porque el Señor sabía que esa tempestad, que esa tormenta se iba a levantar. El Señor lo sabía, pero Él les dijo: pasemos al otro lado, porque los discípulos tenían que actuar en fe. Ellos comenzaron actuando en fe. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Comenzamos accionando, porque la fe es acción y accionamos en fe. Pero cuando nos vemos en peligro de muerte, entonces la fe tiende a menguar. Y entonces, aleluya, los discípulos claman al Señor. Y cuando claman al Señor, aleluya, usted puede ver aquí algo especial. La calma de Jesús en medio de las tormentas. Usted puede ver que la gran tempestad está, pero Jesús está durmiendo. Usted se puede acordar a lo mejor de una ocasión que David dijo: en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo desperté y dormí, aleluya, y me desperté porque Jehová me sustentaba. Alabado sea Dios. Esta es la misma confianza que usted y yo debemos de tener en nuestro Dios, aleluya. Acostarnos en paz, tener nuestra plena confianza en Dios, aleluya, que Él nos va a preservar la vida, que Él nos va a dar la vida, Él nos va a mantener la vida. Aleluya. Y vemos el contraste
entre la calma de Jesús y la desesperación de los discípulos. ¿Sabe qué? Siempre me admira entender que la Biblia dice que el Señor está sentado en su trono. ¿Sabe que el mundo, amado hermano, óigame bien, está atemorizado, pero el Señor está sentado en su trono? Y eso es lo que quiere decir, sin fanfarronear, sin orgullo, es que el Señor dice: yo tengo todo bajo control, todo está bajo mi mano, yo tengo el dominio, el control de todas las cosas. ¿Y sabe qué? Aleluya, alabado sea Dios. En ese momento nosotros tenemos que confiar en Dios, entender que si Dios está sentado en su trono, Dios no está desesperado, Él está calmo. ¿Y sabe quién es Él? Él es nuestro Padre. ¿Y sabe quiénes somos nosotros? Nosotros somos sus hijos. ¿Y sabe qué nos está diciendo hoy? Ten calma, ten paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Ten calma, ten paz, pero usa tu fe. Usa tu fe. Mire bien, vamos a regresar a Mateo capítulo 8, verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temen? Y él les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Qué poca confianza tienen? ¿Por qué están así amedrentados? Yo creo que hoy el Señor te dice de la misma manera: ¿por qué temes? ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Acaso no es que aquí estoy yo? Dice el Señor. ¿Acaso no es que yo estoy en tu barca? Y como dice aquella alabanza, aleluya, esta barca no se cae, esta casa no se cae, porque está fundada sobre la roca. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hey, ahora yo te voy a decir algo. Yo lo que le quiero decir es que los discípulos no se tiraron de la barca. Usted se tiene que quedar en la barca esperando que el Señor, alabado sea Dios, le dé la respuesta, esperando que el Señor haga lo que tenga que hacer. Alabado sea Dios. Solo tenemos que confiar en Él, porque Él está en la barca. No te tires de la barca. Si te tiras de la barca, no va a estar el Señor, pero si estás en la barca, ahí está el Señor. El Señor está en tu barca. ¡Aleluya! Dígale a 2 o 3 personas: ni se te ocurra tirarte de la barca. Ni se te ocurra. Porque mientras estés en la barca, vas a ver lo que el Señor hará. Mira bien. Dios, el Señor dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, reprendió al mar, y se hizo grande bonanza. Hay algo que yo le quiero decir. Esta tempestad era fuerte. La tempestad que estaban cruzando los discípulos era bastante fuerte. Si ellos se vieron en peligro de muerte, es porque era fuerte. Óigame bien, aleluya. Clamemos a Dios, y Dios en cualquier momento dice: paz, paz. Dios en cualquier momento, aleluya, óigame bien, en cualquier momento el Señor, alabado sea Dios, va a decir: paz y bonanza, paz y bonanza, paz y bonanza. Porque después de la gran tempestad viene la bendición de Dios, y vamos a dar testimonio, de la grandeza, de la maravilla de nuestro Dios. Mira el testimonio. Y los hombres se maravillaban, porque no solo estaban los discípulos, también dice uno de los evangelistas que habían otras barcas. ¿Cuántos están conmigo? Y los hombres se maravillaron
diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues ese es el que se llama Jehová Nissi. Yo soy tu sanador. Ese mismo es el que se llama Jehová Shidkenu. Yo soy tu justicia. Ese mismo es el que se llama Jehová Rafa. Yo soy tu guerrero. Ese mismo es el que se llama Jehová Roé. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Ese mismo es el que se llama Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Ese mismo es Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Pero sí, el Señor quiere que uses tu fe. Porque sí, Él calmó la tormenta, Él calmó la tempestad, y llegó la bendición, llegó bonanza. Pero mientras Dios hace esto, Él quiere que usemos nuestra fe. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Ay, Dios mío. Yo sé que a ti te gusta que el Señor actúe, pero tú también tienes que actuar. Amén. Yo sé, el Señor dice: a este pueblo le gusta que yo actúe, pero el Señor dice: ¿por qué temes, hombre de poca fe? ¿Por qué temes? ¿Acaso no puedes usar tu fe? ¿Acaso no puedes, aleluya, decretar la palabra para que algo suceda? Ay, Dios mío, ya se me fue la audiencia. ¿O es que tenemos poca fe? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? No tengas esa confianza escasa, dice el Señor. Ten mucha confianza. Mire bien, Jesús nos enseñó a nosotros que hasta para comer necesitamos fe. Hasta para comer y beber necesitamos fe. Hasta para vestir y calzar necesitamos fe. Mateo capítulo 6. Pero vamos a leer desde el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando nosotros nos angustiamos, cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros nos preocupamos y llegamos, amados hermanos, a atormentar nuestros pensamientos por las cosas necesarias de esta vida, el Señor dice que estamos actuando como hombres de poca fe. Entonces Él hace un llamado, y la solución para alimentar nuestra fe es entender que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y como sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos. No temas, no seamos de poca fe, si no creámosle al Señor. Mateo 14, 22 dice así, amados hermanos: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús vuelve y le dice a sus discípulos: vamos a cruzar al otro lado. ¿Qué sucede cuando el Señor nos dice vamos a cruzar al otro lado? Vamos a llegar al otro lado. ¿Cuántos están conmigo?
¿Cuántos están conmigo? Y Jesús dice que en ese momento que despide a sus discípulos, amados hermanos, Él se puso a orar. Sabe, amado hermano, que no sabemos nosotros qué se puso a orar. No dice la Biblia que se puso a orar, pero supongo que como era nuestro Señor Jesucristo, estaba orando para que la fe de los discípulos no menguara. Estaba orando para que los discípulos en medio de la prueba fueran fortalecidos en fe. Esta es una oración que nosotros tenemos que hacer hoy. Debemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Recuerde que cuando Pedro, aleluya, estaba a punto de negar al Señor, el Señor oró para que su fe no menguara. Y una vez vuelto le dijo: reconfirma a tus hermanos. Necesitamos orar para ser afirmados en la fe, para ser fortalecidos por Dios. Óigame bien, necesitamos orar para ser establecidos por Dios en medio de las pruebas y de las crisis. Necesitamos aprender de las tormentas de la vida. Las tormentas representan, amados hermanos, oiga bien, cualquier circunstancia difícil, cualquier circunstancia adversa que se presente en nuestra vida. Y nosotros necesitamos creerle a Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Oiga bien, hay algo que le quiero explicar acerca de esto. Mire, recuerde que los que están montados en esa barca son pescadores. ¿Cuántos están conmigo? Recuerde que los que están montados en esa barca no son novatos, no son nuevos. Recuerde que los que están montados en esa barca eran hombres de experiencia. Y no era la única tempestad que a lo mejor habían pasado. No era la única tormenta que a lo mejor habían tenido que enfrentar. Aleluya, a eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. En medio del mar donde solo se miran las estrellas. Donde solo se mira, aleluya, agua y agua y agua y más agua. Ellos ya no querían ver agua dentro de su barca. Mire bien, hay cosas, amado hermano, que nosotros creemos que las podemos manejar en nuestras propias fuerzas. Aunque usted no diga amén, es verdad. Hay cosas que nosotros creemos que podemos resolverlas, oiga bien, con nuestras propias habilidades, pero no. El Señor nos enseña que no. Los discípulos ya habían pasado tantas tormentas. Es más, ya habíamos visto el momento, aleluya, cuando tuvieron que atravesar una tormenta y el Señor los ayudó. Mire bien, si usted ve la Biblia, usted ve que Jesús siempre le está enseñando a los discípulos a tener fe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesús vino a enseñarnos el reino. ¿Y sabe usted cuál es la moneda del reino? ¿Sabe usted cuál es la moneda que se usa en el reino? La moneda que se usa en el reino es la fe. La moneda que se usa en el reino es la fe. Porque usted puede ser que no tenga dinero en la bolsa para comprar, amado hermano, un tarro de leche que necesita su niño. Puede ser que usted no tenga en la bolsa, aleluya, algo que usted necesita para vestir, para calzar. Puede ser que usted no tenga el gran platillo, la gran bebida delante de usted en la mesa, si es que tiene mesa, ¿verdad? Si no tiene mesa, pues en la mano, óigame bien, aleluya. Pero aunque usted no tenga eso, el Señor dice: si actúas con fe, lo tienes todo. Porque es la fe la que abre los tesoros del reino de Dios. Es la fe. Es la fe, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 25 de Mateo capítulo 14. Y a la cuarta vigilia de la noche. Diga conmigo, la cuarta vigilia. Yo no sé usted, pero para mí el momento más oscuro de la noche es entre las 3 a las 4 de la mañana. ¿Cuántos están conmigo? El momento en que están esas tinieblas, en que causa un poco más de temor andar. Amén. El momento de más oscuridad. ¿Sabe qué? El Señor dice:
no importa que tantas tinieblas cubran la tierra. No importa que tanta oscuridad cubra la tierra. Lo que Dios sabe es lo que dice Juan capítulo 1 verso 5. Las tinieblas nunca prevalecerán sobre la luz, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y usted y yo somos luz en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recuerde, ellos ya estaban a la mitad del mar. Recuerde que Jesús se quedó orando. Pero de repente Jesús se aparece donde están los discípulos, a la mitad del mar. Le faltaban a lo mejor 3 horas para llegar a su destino. ¿Recuerda usted que cuando Jesús se encontró a los discípulos en Lucas capítulo 5, se los encontró lavando sus redes? Porque acababan de terminar la jornada. A ellos les faltaban 3 horas para llegar a su lugar de destino. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando te sientes con temor, cuando te sientes en peligro de muerte, siempre, óyelo bien, siempre vas a escuchar estas palabras de parte del Señor. Ten ánimo, yo soy, no temas. Siempre vas a escuchar estas palabras de parte de Dios. Aleluya, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que cubren la tierra, siempre vamos a escuchar esta palabra: no temas, yo soy. Ay, Dios mío, si nos metiéramos por un momento a ver qué significa yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, Él está diciendo: aquí está el que todo lo puede. Usted conoce los 7 yo soy de la Biblia. Jesús dice: yo soy el pan de vida eterna. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Jesús dice: yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Jesús dice: no solo soy la puerta, soy el pastor que pastorea las ovejas y su vida va por las ovejas. ¿Sabe qué dice Jesús? Aleluya: yo soy el camino. ¿Sabe qué dice Jesús? Yo soy la verdad. ¿Sabe qué dice Jesús? Yo soy la vida. ¿Sabe qué dice Jesús? Yo soy la resurrección. ¿Sabe qué dice Jesús? Su nombre tiene multiplicidades. Nosotros necesitamos entender hoy que el gran yo soy, el todopoderoso, nos dice: yo estoy contigo, no te he dejado, no te he desamparado, aquí estoy. Y dice el verso 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Ay, Dios mío. ¿Sabe que Pedro estaba retando al Señor? ¿Sabe que Pedro estaba retando al Señor? Y le dijo: Señor, si eres tú el que me estás hablando, manda que vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero accionar, porque entiendo que la fe es acción. Recuerde que en el capítulo 5 de Lucas, cuando el Señor va al mar, encuentra varias barcas ahí, los pescadores remendando las redes. ¿Sabe qué, amado hermano? La barca que pidió prestada el Señor fue la de Pedro. Porque Dios te pide prestado lo pequeño para Él hacerlo grande. Dios te pide prestado lo pequeño para Él hacerlo grande. Pero óigame bien, cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, préstame tu barca, Pedro se la presta, tranquilo, predica. Cuando nosotros le prestamos nuestro servicio a Dios, Dios nunca nos queda debiendo. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nunca nos queda debiendo. Y viene y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Como me prestaste la barca, mete la barca al agua. Y Pedro actúa bajo la naturaleza del sistema de este mundo y le dice: Señor, toda la noche pasamos pescando. Señor, si discúlpeme, usted no es pescador, usted es carpintero.
¿Usted como carpintero me va a enseñar a pescar a mí? Dice Pedro. Si yo sé que la mejor pesca se logra a la alta hora de la noche, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, ¿cómo me va a enseñar usted a mí? Y vuelve y ahora actúa bajo el sistema del rey. Pero Señor, en tu palabra vamos a echar la red a ver qué sucede. ¿Sabe qué sucedió? Hubo una pesca milagrosa. Óigame bien, vamos, si quiere alabar a Dios, alábelo ahorita. Vamos. Yo vengo a decirte algo. Usted me podrá decir a mí ahorita en este momento: ay, pastor, pero es que usted no trabaja, usted lo que es pastor. ¿Qué me puede decir a mí de mi negocio? ¿Sabe qué? Lo mismo le estaba pasando a Jesús, aleluya. Pero yo vengo a decirte, no porque yo sepa el trabajo que tú haces, no porque yo, aleluya, sepa más que tú. Lo que yo creo, aleluya, es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú le has prestado tu servicio a Dios, yo te voy a decir algo: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere proveer todo lo que necesitas, Dios te quiere dar todo lo que necesitas. Dios, aleluya, no se va a quedar con nada. Alabado sea Dios. Dios no nos está cobrando, pero Él nos quiere recompensar. Alabado sea su nombre. Créele a Dios en medio de las adversidades, porque a veces actuamos conforme al sistema de este mundo. Naturalmente el Señor no le podía enseñar nada de pesca a Pedro, pero como es el yo soy, el que conoce el pasado, el presente y el futuro, el Señor sabía. Ay, Dios mío, yo me imagino a Pedro remendando las redes. Ay, esta mujer me está esperando en la casa y a lo mejor ya tiene la paila con el aceite para echar los pescaditos ahí. Y cuando llegue a la casa y mire que no salió nada, cuando llegue a la casa y mire que no picó nada, aleluya, pero no se percataba de que en ese momento iba a llegar el maestro. Cuando él sabía que no tenía nada, cuando él sabía que no estaba picando nada, cuando él, aleluya, a lo mejor pensaba nada más en el fracaso. Yo te vengo a decir que cuando estás pensando en el fracaso y llega el maestro te viene a dar éxito. Cuando estás pensando en la derrota, aleluya, y llega el maestro, el Señor está pensando en darte la victoria. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Y le dijo el Señor: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro estaba aprendiendo fe. Pedro quizás no tenía aquella fe desarrollada, pero sabe que le agrada al Señor que nosotros echemos a andar nuestra fe. ¿Sabe qué le agrada al Señor? Que nosotros creamos en su palabra. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Usted tiene que creerle a Dios. Y óigame bien, no haga las cosas a su manera. Lo que vengo a decirle en esta hora es que todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor. Todo lo que haga, hágalo en la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y en el nombre del Señor y bajo la palabra poderosa de Dios que tiene la autoridad suprema. Pero no pongas tu mirada en las circunstancias. No pongas tu mirada en la adversidad. No pongas tu mirada en la tormenta. Mientras Pedro hizo lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció tal contradicción de los pecadores. Oiga bien, menospreció, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pedro actuó en fe, pero cuando la fe le falló, acudió al Señor. Acudió al Señor y le dijo: Señor,
sálvame que me hundo. ¿Sabe qué? Ahí estaba el Señor extendiendo la mano, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni el oído de Jehová se ha cortado, se ha grabado para oír a todo el que viene a él, a clamarle y decirle: sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que el Señor le dijo: Pedro, la estabas haciendo. Yo creo que el Señor le dijo: Pedro, ¿pero qué te pasó? Si estabas caminando. Cuando el Señor le dijo: ven, es porque el Señor sabía que Pedro podía caminar sobre la agua en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo y actuemos en fe, ay Dios mío, es porque el Señor sabe que lo vamos a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo en su nombre, algo en su palabra, Él sabe que lo podemos hacer. Pedro, ¿por qué dudaste? Ibas caminando bien, pero tuviste que dudar. Pedro, ibas caminando bien, me quedabas viendo, Pedro, y yo te miraba que te venías acercando, pero de pronto te miré que te ibas haciendo más chaparrito. Pedro, ¿qué te pasó? Y cuando ellos subieron, ¿sabe qué? Yo no me imagino ahí al Señor como salvavidas, agarrando a Pedro con un brazo y nadando con el otro. Discúlpeme si usted se lo imagina así, pero yo me imagino que el Señor vino, levantó a Pedro y caminó junto con él sobre la agua. Porque si te estás hundiendo en la tormenta, si te estás hundiendo en la crisis, si te estás hundiendo en la tempestad, viene el Señor, te extiende la mano y vas caminando con Él. No estás caminando solo, el Maestro va contigo. ¿Sabe qué dijo el Señor? Vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero ¿saben qué dice el Señor? No solo me dejen la carga. Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero no te vayas. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.